Muy buenas noches, amigos del Grupo Argumentos. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro seminario de criminología. Hoy tendremos como ponente al máster Maximiliano Postay. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en criminología y sociología jurídico-penal por la Universidad de Barcelona, fundador e integrante del espacio secta LTF, Abolicionismo de la Cultura Represiva. También es profesor de la Universidad de Buenos Aires, conferencista múltiple, y en alguna de sus facetas también podemos mencionar que ha sido cocinero, masajista y es jugador de vóley. Sea usted bienvenido, es su tiempo, Maximiliano. Creo que muy bien, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy es muy sencilla. Yo lo que quiero contarles a ustedes es, como el nombre de la ponencia lo indica, de qué hablamos cuando hablamos de abolicionismo de la cultura represiva. Para dejar claras algunas cuestiones y sobre todo para invitar a la gente de Ecuador a sumarse a esta apuesta que estamos realizando desde Buenos Aires, Argentina. Como ustedes bien sabrán, no es fácil asumir la elaboración de una perspectiva desde esta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a replicar automáticamente lo que nos dice un alemán, un estadounidense, un inglés, y muchas veces pasamos por alto que también en tierras como las nuestras se piensa, ¿no? Algo tan elemental como eso. Se piensa y se asumen riesgos. Se piensa y se asumen riesgos. Se piensa, se asumen riesgos y se crea. Sobre estas cuestiones vamos a volver en un rato. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en el planteo del día de abolicionismo de la cultura represiva. Bueno, primera cuestión que ustedes tienen que saber. El abolicionismo de la cultura represiva es una perspectiva que surge en el año 2015 en el seno de un espacio que se llama LTF, que habitualmente es conocido como espacio secta LTF. ¿Y por qué decimos esto de secta? Que puede sonar risueño, que puede sonar gracioso, que puede sonar una mera provocación. Bueno, porque a muchas personas, sobre todo asociadas a la academia conservadora, le molesta las cosas que decimos, le molesta cómo las decimos sobre todo, y en algún momento nos dijeron, ustedes los DLTF son una secta. Y al principio nos molestó, porque suena agresivo, suena insultante, pero después pensamos, ¿a quiénes históricamente se les dijo secta? Y se vinieron a nuestra cabeza los cínicos del siglo IV a.C., las vagaudas medievales del siglo IV después de Cristo, los diferentes grupos heréticos, y más cerca en el tiempo se vinieron a nuestra cabeza los anarquistas del siglo XIX, las vanguardias poéticas del siglo XX. A los surrealistas, sin ir más lejos, le decían que eran una secta. A los situacionistas le decían que eran una secta. Entonces dijimos, bueno, está bien, no estás tan equivocado. Nos querés insultar, pero te tengo que decir que te salió mal porque no haces nada más que apuntalar esta impronta, esta mística que tratamos de desarrollar desde este espacio. Entonces, LTF, que en un momento era simplemente un espacio, pasó a denominarse, a presentarse en sociedad espacio secta LTF, como una suerte de reversión del estigma, ¿no? Esto que es bastante interesante. Te insultan y vos ese insulto lo revertís, lo transformás en otra cosa, incluso en una bandera, en una carta de presentación en sociedad. Bueno, el abolicionismo de la cultura represiva surge en el año 2015 en el seno del espacio secta LTF. Un espacio secta LTF que es un poco anterior, que data de fines del 2011 y principios del 2012. ¿Qué hacíamos en un principio? ¿Qué hacíamos al inicio de nuestro desarrollo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hay unos micrófonos abiertos, por eso pensé que no me estaban escuchando. Bueno, ¿qué hacíamos al principio
de nuestra exploración política, bueno, nos identificábamos con esto del abolicionismo penal, algo que quizás para ustedes es más familiar. Abolicionismo penal. En un momento, el abolicionismo penal nos quedó corto, nos quedó cortísimo, y empezamos a maximizar nuestras curiosidades, a multiplicar nuestros campos de interés, y a darnos cuenta de que no podíamos pensar la abolición del sistema penal, la abolición del castigo, la abolición de las diferentes agencias del sistema penal, sin ir un poco más lejos. Entonces, otra cosa que quiero comentarles, el abolicionismo de la cultura represiva es una suerte de consecuencia de insatisfacciones superpuestas. Nuestras inquietudes preliminares giraban en torno a las cárceles. Luego nos dimos cuenta que solo cárceles era algo microclimático. Bueno, hablemos del sistema penal. Mis estimados amigos, esperaremos a que se retome la conexión con el abogado. Mi estimado doctor, tuvimos problemas con su conexión, parece que ya la retomamos, puede continuar con su ponencia. Sí, le escuchamos. Bueno, no sé en qué momento se habrá cortado, pero ahora ya pasé del Wi-Fi a mis datos, así que espero que no tengamos ningún inconveniente adicional. Bueno, les estaba diciendo que es una perspectiva que se crea en el año 2015, pero que es impulsada por un grupo que tiene más años. ¿Qué hacíamos en los años anteriores? Vincularnos con el abolicionismo penal. Pero esa vinculación con el abolicionismo penal en un momento nos quedó corta, porque, como decimos en varias oportunidades, no se puede juzgar un edificio sin demolerlo. No podemos tratar de cuestionar, de abordar críticamente un dispositivo específico sin cuestionar también los fundamentos que sostienen a ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, cuestionamos la cárcel, pero si no cuestionamos a su vez el sistema penal, estamos en problemas. Y si cuestionamos el sistema penal, pero no cuestionamos a su vez los manicomios y el prohibicionismo en materia de drogas, estamos en problemas. Y si cuestionamos todo eso, pero a su vez no cuestionamos a la familia, a la educación, al trabajo, a la sexualidad normalizada, a la manera en que nos comunicamos, al uso represivo del lenguaje, al uso represivo de la arquitectura, del urbanismo, etcétera, también estamos en problemas. Entonces, ¿qué dijimos? Acá no se trata de atacar dispositivos materiales, representaciones materiales, consecuencias. Acá lo que tenemos que atacar es la raíz del problema. Entonces, ¿a qué nos dedicamos del abolicionismo de la cultura represiva? A indagar precisamente en esa raíz, a meternos en los suelos y subsuelos de la problemática y a tratar de visualizar dónde está lo que podríamos denominar el germen represivo que atraviesa nuestra existencia en nuestras múltiples dimensiones. Y es ahí donde, yendo hacia atrás en el tiempo, tuvimos que necesariamente toparnos con las tradiciones ideológicas que más nos condicionan. ¿Y cuáles son esas tradiciones ideológicas que todo el tiempo están machacando nuestras cabezas? Por un lado, el monoteísmo religioso de raíz judeocristiana, y por el otro,
las filosofías helénico-latinas con vocación universal. Dicho en términos gráficos, por un lado Dios y por otro lado Platón. Visualizamos, luego de investigaciones sucesivas, de profundizaciones sucesivas, consecuencia de esta sucesión de curiosidades e insatisfacciones de las que les hablaba recién, que las tradiciones en las que se apoyan las diferentes estructuras represivas que condicionan nuestra existencia son precisamente estas. Dios está en la cárcel, Platón está en la cárcel. Dios está en la manera en que entendemos nuestras familias, Platón está en la manera que entendemos nuestras familias. Dios está en la manera en que nos estamos comunicando ahora, en la jerarquización de un montón de grandes vacas sagradas y en la sacralización de un montón de altares que nos encuentran sumisos, que nos encuentran humildes, que nos encuentran arrodillados, humillados frente a la magnificencia. Y ustedes dirán, bueno, pero, a ver, desarrolló un poco más. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Platón? Y ahí tenemos que visualizar las características de las tradiciones que vienen a forjar la cultura represiva. Y de inmediato aparecen. Y no va a ser para nada complejo que lo entiendan. ¿Cuáles son estas características centrales? Por un lado, la idea de la unicidad. Algo bastante novedoso, ¿no? El monoteísmo religioso viene a poner sobre la mesa un mandato. ¿Cuál es el mandato? Tenés que creer en una sola cosa. Y no solo tenés que creer en una sola cosa, sino que a su vez tenés que despreciar lo que podríamos denominar a grandes rasgos creencias alternativas. Entonces nos encontramos con versículos bíblicos, el Éxodo 21, por ejemplo, o el santuario, el versículo del santuario único en el Deuteronomio 12.1, en el que directamente te dicen, ¿vos creés en Dios? Sí, yo creo en Dios, te van a decir los feligreses. Bueno, la manera en que tenés que demostrar que creés en Dios es despreciando al resto de los dioses. Y si nos olvidamos de que estamos hablando de Dios y dioses, vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de formas de vivir, vamos a hablar de costumbres. Entonces lo traduzco para que se entienda, y esta es nuestra búsqueda permanente, que hablar de cosas que parecen extemporáneas y llevarlas a nuestra vida cotidiana. Mirá, hay una única manera de entender el mundo. Si vos no entendés al mundo como yo lo entiendo, vos no solamente sos mi enemigo, mi rival, mi adversario, sino que también sos merecedor de toda mi furia, de toda mi ira, y debés ser aniquilado. El monoteísmo religioso viene... ¿Me escuchan? Bueno, el monoteísmo religioso viene a instalar esta idea. Una idea peligrosísima. Y una idea que tiene, insisto, consecuencias. Traducido a la sexualidad, por ejemplo. Hay una única manera de entender la sexualidad. Yo soy hombre, me tienen que gustar las mujeres. Si alguna de las personas que están mirando esta teleconferencia es mujer, le tienen que gustar los hombres. Porque esa es la manera en que tenemos que entender la sexualidad y las relaciones amorosas. ¿Qué ocurre con todas las alternativas a nuestra disposición? Son señaladas, son juzgadas, y a veces son incluso condenadas social o jurídicamente. Hoy por hoy sigue siendo delito ser homosexual en muchísimos países del mundo. Hoy por hoy sigue siendo algo que muchas personas esconden, y estamos hablando de homosexualidad. Y si hablamos, yendo un poco más lejos, de parafilias o de prácticas sexuales todavía menos convencionales, tengo que dar explicaciones de lo que me gusta, tengo que dar explicaciones de lo que me excita, tengo que dar explicaciones incluso si me gusta una vez una cosa y al día siguiente otra, y si mis deseos fluctúan como avalanchas cayendo de una montaña en el Himalaya. Tengo que dar explicaciones si en esta sociedad pacata, conservadora, atravesada por el monoteísmo religioso y por las filosofías helénico-latinas con vocación universal, sí tenemos que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al discurso único, porque estamos acostumbrados de que existe una única manera de entender la existencia, y si estás por fuera de eso, sos el enemigo. ¿Y qué hacemos con el enemigo? O lo atacamos, o si asumimos
un rol político con vocación universal, abarcador, imperialista, tratamos de convertirlo. En consecuencia, siguiendo con el ejemplo, si soy chiquitito y me ven con las muñecas, me van a decir, no, Maxi, vos tenés que usar la pelota. No podés usar la muñeca. Y si de golpe crezco y siguen visualizando que tengo comportamientos considerados homosexuales por el statu quo, o yendo todavía más lejos, considerados desviados por esas personas que tienen frente a sus ojos un único carril de dirección, psiquiatra, persecución familiar o dificultades que, insisto, todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen vigentes. Menos que en otros momentos, sí, porque por suerte hemos desarrollado algunas cuestiones y hemos avanzado en algunos sentidos, pero todavía sigue siendo un problema. Eso lo trasladamos a la familia, lo mismo. ¿Existe un modelo único de familia? Sí, familia tipo mamá, papá, hermano, hermana, si somos 4, espectacular. Pero si de golpe tus padres se separan, hay problemas. Si de golpe en casa hay 2 padres, es decir, papá y papá, hay problemas. Si de golpe en casa está, y así sucesivamente, ¿no? Hay problemas. ¿Y qué significa esto? Que no nos bancamos la multiplicidad, que no nos bancamos la diversidad, que estamos acostumbrados a entender la existencia desde la unicidad. Y todo esto surge a partir del monoteísmo religioso. Hoy lo estaba charlando justamente en una de las clases en la Universidad de Buenos Aires. Con el politeísmo la cosa funcionaba era distinto. Se creía en la posibilidad de creer en multiplicidad de dioses. Y, insisto, olvidémonos de la palabra dioses, de tener diferentes maneras de entender la existencia. Y de hecho, el politeísmo aporta un dato que lo menciono rápidamente porque tengo un montón de cosas para decir, y si no me equivoco tengo solamente 45 minutos, pero digo, el politeísmo aporta algo importantísimo, que es la idea del altar del Dios desconocido. Si quieren después volvemos en el momento de las preguntas, ¿no? Pero la idea del altar del Dios desconocido, miren qué interesante esto. El politeísmo, es decir, el momento previo al monoteísmo que tiene su antecedente más remoto en Akenatón, que después se potencia con la reforma político-religiosa del rey Josías, y que después adquiere una fisonomía fuerte como la que conocemos hoy hacia el siglo V después de Cristo, con esta fusión Platón-Dios propiciada por San Agustín en alianza con el Imperio Romano, viene a decirnos directamente algo que a mí me parece fascinante, es reservemos un espacio para aquello que no conocemos. Y ese espacio, préstenle mucha atención a esto, está siempre vacío. La potencialidad como entelequia, vacía. No es que de golpe yo conozco un Dios y va a pasar a ocupar el lugar de ese Dios desconocido, sino que siempre va a estar ese altar reservado para aquello que no conozco. Y si volvemos al ejemplo cotidiano de la familia o de nuestra sexualidad, nos vamos a dar cuenta que quizás, y esto es simplemente una suposición, una hipótesis contrafáctica, si estuviésemos influenciados por ese paradigma cultural, ya no sería necesario dar explicaciones si nos gustan, como decimos acá en la Argentina, las pijas y las conchas a la vez y en todas las variantes posibles. Basta de dar explicaciones por simplemente no seguir los carriles normales de la supuesta mayoría. Y digo carriles normales y hago este gesto porque obviamente hay que entrecomillar la idea de normalidad, y digo supuestas mayorías porque también hay que entrecomillar estas grandes ficciones. Cuando alguien le dice, sí, pero la mayoría de la gente piensa tal cosa, Max, ¿y quién sería la mayoría de la gente? ¿Quién es la mayoría de la gente? El pueblo dice tal cosa. ¿Quién es el pueblo? Y por nuestro bienestar general, todas las pavadas que en un momento potenciaron personajes despreciables como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, los Ilustrados, y un montón de teóricos estatucuistas. La idea de, bueno, el bienestar, que todas cosas ridículas. Cuando todos sabemos que cuando estamos hablando de bienestar general, no hablamos del bienestar general en términos concretos, sino estamos hablando de los intereses de un sector político determinado.
pero no se bancan decirlo en estos términos, no lo soportan, no lo toleran y recurren a este tipo de eufemismos. Pero está solo la unicidad y no, también hablamos de la verdad. Y esta obsesión de la verdad. El Dios no es solo único, sino es verdadero. Y trasladando a la filosofía para hablar un poco de Dios y de Platón, ¿qué es la academia? ¿Qué es la academia? Yo sé que muchos de ustedes son académicos y yo en algún momento también simpatizaba con la academia. A mí me parece un edificio, un concepto que debemos demoler en 10.000 pedazos. Es un límite la academia. Pero ¿qué se busca en la academia? De acuerdo a su padre fundador, que es Platón. Acceder a un conocimiento, acceder a una verdad. Recuerdan el mito de la caverna, la alegoría de la caverna, todas estas ridiculeces, la idea del iluminado, la idea de acceder al saber. No, todo eso hay que desterrarlo. El abolicionismo de la cultura represiva te va a decir, académicos, go home, váyanse a casa. O como dicen ahora en el contexto pandémico, quédense en casa mejor. No obstaculicen el desarrollo del pensamiento rizomático. No me vengan con las disciplinas. Yo respeto muchísimo que nos presentemos y digamos máster, doctor, criminólogo, etcétera, pero ¿se escuchan cuando lo dicen? O yo me pregunto, cuando lo dicen, ¿qué están diciendo? Nos hablan de especialistas, nos hablan de tipos que han estudiado y que supuestamente por haber estudiado un montón pueden hablar de un montón de cuestiones, de un montón de temas. Vamos a escuchar a los eruditos. A mí me gusta decirle a los eruditos eructitos, ¿no? Como despectivamente, déjense de hinchar, dejen de sobrerepresentar esa gran farsa que se llama academia. La academia es una cárcel, la cárcel del conocimiento. ¿Por qué? Porque está obsesionada con la idea de la verdad. ¿Y por qué está obsesionada por la idea de la verdad? Porque está atravesada por discursos como el platónico, que cree en el ideal, que cree que el conocimiento del otro lado del río Leteo ya adquiere fisonomía. ¿Y saben lo que dice Platón? Conocer es recordar. Miren lo miserable que suena esto. Conocer es recordar. Es decir, nada por descubrir, todo por recordar. Es decir, todo ya tiene una fisonomía priorística incluso antes de que nosotros empecemos el proceso de descubrimiento. Dicho en términos más sencillos para que lo comprendan, si nos hubiésemos regido por los parámetros de Platón, apuntalados por el monoteísmo religioso y esta búsqueda obsesiva por la verdad única, LTF se hubiera estancado en el abolicionismo penal y no hubiésemos transitado todo el camino vertiginoso que apareció después. No nos hubiésemos metido en esta búsqueda permanente e insaciable por encontrar las nuevas aristas a la cultura represiva, o dicho en términos todavía más sencillos y gráficos, no nos hubiésemos permitido visualizar que la cultura represiva está en la cárcel, pero también está en la zanahoria. En la zanahoria que está en la verdulería, y esto no es un chiste, aunque parezca, porque es maravilloso, y una vez lo investigó un compañero. La zanahoria silvestre es violeta, y sin embargo tenemos una zanahoria prototípica en nuestra cabeza que es naranja, y esto fue direccionado por un grupo de agricultores holandeses en homenaje a la casa de Orange. Y vieron que el color característico holandés es el naranja. Bueno, lo direccionaron y de golpe también la autoridad determinó el color de la zanahoria. Y entonces, ¿podemos hablar solo del sistema penal? Y claro que no. En consecuencia, si aparece toda esta gran vorágine rizomática, caótica de elementos a nuestra disposición, lo que tenemos que hacer es precisamente generar una ruptura epistemológica de fondo. Una ruptura epistemológica de fondo, una ruptura que venga a proponer ni más ni menos que una epistemología abolicionista de la cultura represiva, una epistemología que no es ni episteme ni lógica. Y ahora lo voy a explicar. No es ni episteme ni lógica. ¿Qué es la episteme en clave platónica? El conocimiento avalado por los expertos. Bueno, si vamos a controvertir nuestro rol de criminólogos, abogados, doctores, en papapum, pim pam pam, para punchi,
Vamos a descreer de la idea de los especialistas y vamos a descreer de que supuestamente existe una élite autolegitimada para decir cualquier pelotudez o cualquier idiotez o cualquier imbecilidad, y solo por el hecho de tener 4 títulos lo tenemos que aplaudir de pie. Eso no existe. De hecho, hay que ridiculizar a la autoridad académica. Yo lo hago en algunos de mis textos, me ha generado muchos problemas, pero yo, por ejemplo, digo en un texto lo siguiente: acabo de presentar mi tesis doctoral. La titulé "Los jurados de las tesis doctorales son idiotas. No aprobé". Es decir, una burla a toda esta farsa. ¿Quiénes se creen que son para decirnos cómo tenemos que pensar y cómo no tenemos que hacerlo? Y ahí aparece el otro elemento, porque yo les decía que no es episteme ni es lógica. Bueno, ¿qué es la lógica? Una invención de Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Que para llegar a determinadas conclusiones tenemos que transitar determinados pasos. ¿Lo recuerdan Aristóteles, el jefe de los peripatéticos? Bueno, ¿cómo enseñaba Aristóteles en su liceo? ¿Lo recuerdan? Él agarraba una piedrita, iba caminando adelante de su grupo de discípulos y la tiraba hacia atrás. ¿Qué hacían los discípulos? Recogían la piedra. Una vez que los discípulos recogían la piedra, se podía llegar a deducir que habían adquirido un conocimiento. ¿No les parece patético, jugando con esto de los peripatéticos? No son peripatéticos, son patéticos. ¿No les parece patética esta manera de entender el conocimiento? ¿No les parece ridícula? ¿No les parece vetusta? Sigan el razonamiento. Un profesor tira la piedra hacia atrás. Es decir, primero esta idea de que el profesor va adelante y es el iluminado, y su rebaño va atrás diciendo: profesor, profesor, dígame su sabiduría. ¿No? Algo completamente lamentable. Bueno, pero además, visualicen esta metáfora: el conocimiento es una piedra. Y nada más lejos de lo que nosotros pretendemos. El conocimiento no es una piedra, el conocimiento es una potencialidad infinita, no es algo pétreo, estático, estanco, es movimiento. Es, como decían Deleuze y Guattari en la introducción de 1000 mesetas, es vuelo aleatorio de mosquito. Entonces nos alejamos de la episteme, nos alejamos de la lógica y nos acercamos a otra manera completamente de entender el conocimiento, completamente diferente, perdón, con herramientas epistemológicas, entre comillas, porque no es ni episteme ni lógica, que no tienen nada que ver con el claustro universitario. Y ahí aparecen los suelos y subsuelos en clave de Ortega y Gasset, obviamente distorsionada, las memorias del subsuelo, la quimera baudeleriana, y cosas que sí me gustaría profundizar, como las aproximaciones insólitas surrealistas. La famosa frase del conde de Lautréamont: bello como el encuentro fortuito entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Escucharon esa frase, ¿no? Una frase hermosa, maravillosa, pero sobre todo una frase desafiante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar y te dice bello como el encuentro fortuito. Primera cosa, fortuito, azar, de casualidad, se encuentran. ¿Qué se encuentran? El paraguas y la máquina de coser, dos objetos en principio que no tendrían nada en común, pero se encuentran. ¿Y dónde se encuentran? En un tercer objeto que tampoco tiene nada en común con los dos anteriores, la mesa de disección. Y ahí la cabeza vuela, la cabeza estalla en 1000 pedazos, porque desafío, ¿qué tendrán que ver la máquina de coser, el paraguas, y por qué se encuentran en la mesa de disección? Bueno, vamos a diseccionar los elementos en relación fortuita y a visualizar esto de lo que les hablaba hace un rato. Que la cultura represiva puede estar en una zanahoria. Eso es una aproximación insólita, porque es tan fácil criticar a la policía, es tan fácil criticar al poder judicial, es tan fácil decir que los muros carcelarios son represión. Obvio que es fácil, pero es mucho más difícil ir hasta el fondo del asunto y darnos cuenta que el fondo del asunto invita a un fondo posterior y así sucesivamente, porque también yendo hasta el fondo el camino es inacabado. Y esa es una posibilidad que nos da una herramienta epistemológica, que no es episteme ni lógica, que viene de la poesía. El conde de Lautréamont, que es quien enuncia esta frase, es un poeta del siglo XIX,
que nace en abril de 1846 y que muere a los 24 años habiendo publicado Los Cantos de Maldoror y la introducción de su libro Poesías. Un tipo completamente olvidado por la historiografía oficial, que recién es recuperado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, primero por los decadentistas y luego por los surrealistas. De hecho, se cree que el Conde de Lautréamont es el primer surrealista, y obviamente que es el primer surrealista, porque esto que les estoy diciendo, de asociar elementos que no tienen en principio nada en común en una obra literaria o en una obra de arte, una obra plástica, una obra pictórica, es propio de la búsqueda surrealista. ¿Pero eso es un capricho? No, es un desafío, y es una decisión política, y es una convicción. ¿Cuál es esa convicción? Tenemos que romper con la linealidad. ¿Qué nos va a decir André Breton, el padre fundador? Esto dicho burlonamente, ¿no? Porque esta idea del padre fundador es algo que despreciamos y que los surrealistas también despreciaban, aunque Breton tenía algún sesgo autoritario cada tanto, un personaje que yo por lo menos respeto muchísimo. ¿Qué nos va a decir? Quien sea incapaz de visualizar un caballo galopando sobre un tomate es un idiota. ¿Qué nos está diciendo? No podés quedarte con la obviedad, no podés quedarte con la simplificación, no podés ser tan literal, y ahí aparece el recurso de la metáfora. El abolicionismo de la cultura represiva va a estar obsesionado por la potencialidad infinita de la metáfora. Por eso, entre otras cosas, decidimos comunicar nuestra perspectiva recurriendo a la poesía por un lado, y al ensayo por el otro, y repudiando bajo todo concepto la idea de la monografía. Yo en un texto digo, a los ensayos los hacen los actores, ¿sí? Los ensayos, ensayar, bambalinas, coreografías, escenario, vértigo, y a las monografías las hacen los monos. Esta idea de la previsibilidad, la monografía, y sí, ya sé de qué vas a hablar. A mí me gustaría que cuando empiece a hablar un abolicionista de la cultura represiva y del otro lado no sepan con qué te va a salir. Se genera una suerte de clima intrigante, de suspenso de Hitchcock, diciendo con qué puede llegar a salir, y no sabés con qué puede llegar a salir, porque es una apuesta permanente que come, distorsiona, coopta y desacraliza un montón de herramientas a nuestra disposición. Y como herramienta epistemológica también aparece la paranoia crítica de Dalí. Dalí mirando un cuadro en el que había dos personajes visualizando un canasto. Y Dalí se preguntaba, ¿por qué están mirando con tanta atención un canasto? El Ángelus de Millet, una pintura famosísima que ustedes seguramente conocen. ¿Por qué están mirando un canasto con tanta atención si no es divertido visualizar un canasto? ¿Por qué están haciendo esto? Y debe pasar algo atrás. Esa duda que se planta en la cabeza de Dalí es fundamental para entender el abolicionismo de la cultura represiva, esa paranoia crítica, el decir, no puede ser que solo sea un canasto. Dicho en términos para que se comprenda, y no puede ser que solamente sea la cárcel, debe haber algo atrás. Vayamos por eso. Bueno, cuando Dalí, luego de desarrollar todo su método, logra que se hagan investigaciones con rayos láser, se visualiza que detrás del canasto que se ve en el Ángelus de Millet hay un bebé muerto. Podríamos decir tranquilamente, parafraseando a Dalí o metaforizando o dándole sustancia teórica al planteo de Dalí, que el abolicionismo de la cultura represiva busca incansablemente bebés muertos detrás de los canastos. Y eso es algo que a mí por lo menos me excita, me potencia, me erotiza, en tanto pensador, en tanto artífice, promotor, impulsor, junto con mis compañeros y compañeras del espacio secta LTF, del abolicionismo de la cultura represiva. Y ahí aparece el rizoma, que ya les mencioné, la idea de esta raíz multiforme, imposible de definir en tanto principio y final, en contraposición al árbol de Porfirio. ¿El árbol de Porfirio cuál es? El árbol que cualquiera de nosotros dibujaría si yo les digo, dibujen un árbol. ¿Qué hacemos? Tronco, raíces, ramas, copa, fruto y todo el circuito que nos enseñan en el colegio en biología, ciencias naturales o como se llame la materia en cada país del mundo o en cada momento histórico. Previsibilidad por un lado, imprevisibilidad por el otro. Entonces, aproximaciones insólitas, paranoia crítica, suelos y subsuelos, quimera,
La fuga de Rimbaud, la metamorfosis de Lautréamont, el flaner de Baudelaire. ¿Qué es el flaner? El caminante, el que va descubriendo. Un académico es un lisiado epistemológico. Nada que ver con la búsqueda incansable del antiacademicismo abolicionista de la cultura represiva. Es un vegetal. Es un vegetal. Un académico es un zombie, un vegetal. ¿Vieron las películas de los Walking Dead y esas series? Bueno, es eso. Previsibilidad pura. Siempre sabés con qué te van a salir, incluso los más críticos. Por eso en un momento había cierta relación con la criminología crítica. Yo tuve la posibilidad de interactuar con Zaffaroni, que prologó un libro que yo hice en mi etapa académica en el año 2012. En Barcelona lo conocí a Pavarini, a Bergali, etc. Y hoy por hoy miro a esa gente y digo, está bien, me dieron algunas herramientas elementales, pero qué cortos se quedaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y ahí aparece la búsqueda frenética del abolicionismo de la cultura represiva. Entonces, queremos romper con ese paradigma de unicidades absolutos, universales y verdades, y tenemos que generar rupturas. Miren esta frase. Tomo el rizoma de Deleuze y Guattari, miren esta frase, miren esta frase qué interesante. Proust, que pasa sin embargo por altamente significante, decía que su libro era como las gafas. Ved si os convienen, si percibís gracias a ella lo que de otro modo no hubieras podido percibir. Si no, dejen mi libro. Es decir, Proust lo ubica, ¿no? En busca del tiempo perdido, todas estas cuestiones. ¿Qué dice? Mi libro es un anteojo. Te lo pones y si no te sirve, te lo sacás. ¿Qué vamos a decir nosotros? El abolicionismo penal no es solo un anteojo que te pones y te sacás. El abolicionismo penal es la vocación, obviamente con épica poética, con conciencia de muerte, con un montón de cosas que si tenemos tiempo me encantaría desarrollar, de arrancarte los ojos y empezar a ver desde otro plano. Te arrancás los ojos, ya no es solamente me pongo y me saco unas gafas, me pongo unas gafas, me saco las gafas, porque no. ¿Cómo hago yo para sacarme el abolicionismo del cuerpo si el abolicionismo de la cultura represiva es mi vida? Si me levanto pensando en el abolicionismo de la cultura represiva y me acuesto pensando en el abolicionismo de la cultura represiva, ¿cómo voy a decir, bueno, me voy a sacar el buzo de abolicionista de la cultura represiva, la chaqueta? No, es una decisión vital, es una manera de entender la existencia desde la confrontación con esa cultura represiva que, insisto, nos quiere aplacados, sumisos, obedientes. Entonces, por un lado, estudiamos la cultura represiva, nos pasamos hablando de Dios y de Platón. Yo por lo menos investigo a fondo, por ejemplo, la patrología latina. No sé si están familiarizados con personajes como Tertuliano, Juan Casiano, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Agustín. Si tienen la posibilidad de leer a esta gente, yo los tengo acá por si surge la posibilidad de leerlos en algún momento, si a alguien le interesa, sobre todo en el ámbito de las preguntas, porque si no nos vamos a exceder muchísimo de tiempo. Visualicen que ya hace 1600 años nos decían, hay una frase de Juan Crisóstomo, yo cito siempre, que te dicen, Dios nos ha puesto muchos maestros. Y dice, a los niños sus familias, a las esposas los maridos, a los trabajadores sus empleadores, o mejor dicho, dice a los esclavos los amos, y después te habla de la culpa, de la opinión pública, de la mirada de los otros, de los amigos, de los enemigos, y todo lo que significa la pertenencia. Entonces vos decís, hace 1600 años nos quieren totalmente alineados. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? ¿Especializarnos en un triple doctorado? No, eso también es estar alineado. Lo que tenemos que hacer es romper en 1000 pedazos la estructura. Romper en 1000 pedazos la estructura, empezar a pensar el mundo que nos rodea desde otro lugar, recuperando la sensibilidad, recuperando lo corporal, recuperando el erotismo. Eso es lo que tenemos que hacer y esa es la propuesta abolicionista de la cultura represiva. Nos imponen la unicidad, le vamos a responder con la multiplicidad. Nos imponen la verdad, le vamos a responder con el error, con la duda, con la insatisfacción y la curiosidad. Tertuliano, en un libro, El Apologético, que está por ahí atrás, dice, somos enemigos del error. Más claro, echale agua, también como se debe decir en Perú y como decimos acá en la Argentina. Más claro, echale agua, somos enemigos del error. Es decir, aquello que no
conteste con su manera de entender el mundo, es un error. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Corregirlo, convertirlo, transformarlo en otra cosa. Muy fácil, muy sencillo. Somos enemigos del error. Entonces, nosotros, desde el abolicionismo de la cultura represiva, somos aliados del error, somos aliados de lo condenado a estar por fuera del andarivel divino, del andarivel platónico, de la perfección, de la pureza, del absoluto, de lo universal, de lo estereotípico, de lo estático, de lo binario. Después aparecen otras características, la omnipresencia, ¿no? Esta idea de la hipervigilancia, el Dios panóptico, el Dios que está en todas partes. Bueno, ¿qué vamos a decir desde el abolicionismo de la cultura represiva? Resistamos a eso. No cedamos a la cámara de vigilancia, no cedamos a la aplicación que con la excusa del coronavirus nos va a tomar la fiebre y la temperatura corporal, geolocalizando cada uno de nuestros movimientos. No cedamos frente a eso, es parte de un plan macabro. Un plan macabro que surge con la Biblia, se potencia con la República y que en Civitas Dei, es decir, la ciudad de Dios de San Agustín, adquiere su mayor fisonomía. Frente a la omnipresencia y la fuga, frente a la omnipresencia el escondite, frente a la omnipresencia la clandestinidad, frente a la omnisciencia y bueno, alguien que pretende que lo sabe todo y le tenemos que responder con las herramientas epistemológicas que acabo de enunciar. Claramente. ¿Cómo vas a pretender saberlo todo si el conocimiento no es un todo? ¿Cómo vamos a hablar de totalidad? ¿Cómo vamos a renunciar a la exploración? Y ni hablar de la omnipotencia, ¿no? Frente a la omnipotencia, desde el abolicionismo de la cultura represiva, vamos a retomar una frase de Max Stirner, un anarquista que escribió un libro que les recomiendo si no lo conocen, que es El único y su propiedad, en el año 1844, y dice: nada está por encima de mí, soy la nada creadora. Y esto que parece una mera frase de potenciación y autoayuda es fundamental para entender el abolicionismo de la cultura represiva. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la cultura represiva? ¿Qué somos nosotros? Creaciones. ¿De quién? Del creador. ¿Cómo nos crea? A partir de la arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla es manipulable. ¿Qué va a decir Platón en la República? Hay que agarrar a los pibes cuando tienen 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque son más fáciles de manipular. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Enseñarles que a la República se la respeta. Generar ciudadanos capaces de dar la vida por la República. ¿Qué es la República? El proyecto político de los jefes, de la autoridad. Entonces, frente a esa manipulación, frente a esa condena a ser actores de reparto, o como hablaba con uno de ustedes a través del chat, directamente extras en esta gran película del escenario represivo, ¿qué tenemos que hacer? Soy la nada creadora. Nada está por encima de mí. O como dice Nietzsche, no existen los hechos, existen interpretaciones. Y como digo yo en un texto, la interpretación es creativa. Toda interpretación es un acto creativo. Interpretar es crear. En un texto que se llama Stirner decide organizarse, en mi tercer libro, Soda Cáustica, hablo de esto. Interpretar es crear. Mi interpretación del mundo es ni más ni menos que una creación del mundo. Y miren qué distinto es este posicionamiento al posicionamiento de la cultura represiva representada en las figuras de Dios y de Platón. Qué distinto. Y de hecho, en el politeísmo, nuestro rol, el de los humanos, de los hombres, las mujeres, de la gente de carne y hueso, era también sustancialmente opuesto al que concebimos en la actualidad. Nosotros creábamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza, y no al revés. Repito porque esto es clave. De acuerdo al patrón bíblico, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y nos crea lo más parecido a Él posible. Por eso esta idea de la imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser mejores personas cuanto más parecidos seamos a Dios. Esto es muy sencillo. Quiere que seamos fotocopias de Él. Básicamente, grandes discípulos, las ovejas obedientes que lo siguen en tanto pastor de pastores. ¿Qué va a suceder en el paradigma politeísta del que el abolicionismo de la cultura represiva se nutre? Bueno, los hombres, las mujeres, los seres humanos, la gente de carne y hueso, crea a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces, ¿vas a encontrarte con dioses perfectos? No. Los dioses paganos son imperfectos y de golpe uno es borracho, otro es infiel, otro se pelea con este, mueren, sobreviven, van, vienen, conflicto tras conflicto tras conflicto. ¿Por qué? Porque son ni más ni menos que continuidades de nuestro proceso creativo.
Entonces, refutamos la unicidad, refutamos la verdad, refutamos la omnipresencia, refutamos la omnisciencia, refutamos la omnipotencia y seguimos refutando, porque yo siempre, un poco en chiste, un poco realmente, un poco seriamente, le digo que me presenten como lo que quieran. Si quieren poner abogado, máster, papá, profesor de no sé dónde, pónganlo. Pero también digan que soy masajista. También digan que soy jugador de vóley. También digan que soy cocinero y soy muy buen cocinero. Y también digan que soy un artista de la palabra, un gran trovador que se para en un escenario y es capaz de enardecer a públicos infinitos, y jueguen con las identidades. ¿Por qué? Porque la identidad estática también genera previsibilidad, y el que quiere que seamos estáticos es Dios, es Platón, es la cultura represiva. ¿Qué quiere decir identidad estática? Yo soy abogado. Imagínense si yo fuera tan aburrido de ser abogado. Imagínense si yo fuera tan aburrido de ser abogado y encima me presento como eso. Yo soy abogado, el verbo ser. En otro texto yo hablo de la voracidad del verbo ser. Yo soy. No, yo soy nada. Yo soy, yo fui, yo seré, o mejor, estoy siendo. Soy tránsito. Por eso nosotros vamos a decir elogio del gerundio. Mutación, metamorfosis, desearía ser un sátiro, dice Nietzsche, desearía ser un cerdo, dice Lautréamont, y desearía ser muchas cosas más, porque soy movimiento, oscilación, y eso es algo extraordinario, y eso es lo que no les gusta a los mentores de la cultura represiva. No les gusta que nosotros seamos volátiles en cuanto a nuestras identidades. ¿Qué vamos a decir del abolicionismo de la cultura represiva? Creemos en las identidades, pero como dice Foucault, creemos en las identidades como juego. Jugamos a ser y no ser, jugamos a transitar multiplicidades. Y eso es algo que a mí me parece completamente fascinante. Y luego rompemos con lo binario, que es una consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Lo binario. ¿Qué significa lo binario? Esto de, si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Quién es el creador de esa frase? Jesús. Jesús, un personaje claramente despreciable, ícono de la cultura represiva. Yo vine a sembrar el desorden en las familias, dice Jesús. Después, el conde Lautréamont se burla de él y dice, hice un pacto con la prostitución para sembrar el desorden en las familias. ¿Y por qué enfatizo las burlas? ¿Y por qué enfatizo todo esto? Porque ese es otro rasgo que quiero contarles del abolicionismo de la cultura represiva, la blasfemia. ¿Qué significa blasfemar? Burlarse de toda autoridad. Y ahí aparece la parte más incómoda de nuestro discurso, pero que es una decisión política, sépanlo. Cuando yo digo Dios no ha muerto, Dios hay que matarlo, cuando yo digo Dios es un culo que solo sirve para cagar, o cuando digo barbaridades todavía más profundas, si podríamos decir grotescas, y a veces inaudibles para la tía o para el tío, es una decisión política. O cuando un compañero le escribe una carta al Papa Francisco hablando del milagro que representa la aparición de Jesús en su papel higiénico en forma de caca. Esto podría ser simplemente una provocación vacía, pero no lo es. Porque como dice una compañera, Cartolina Rosita, hay que bajar de los altares a las momias. ¿Y saben quién es Cartolina Rosita? Una compañera que ni siquiera es un humano, es una perra. Y ustedes dirán, no, Maxi, ya está completamente delirando. ¿Cómo? ¿LTF está integrado a su vez por una perra? Sí. ¿Qué significa eso? Y la desdramatización de la organización, la desdramatización de la humanidad, una crítica profunda al concepto civilizatorio, una reivindicación de la animalidad y a su vez una recuperación de discursos silenciados históricamente por los discursos oficiales. Recuerdan a los filósofos perros, ¿no? Recuerdan a Diógenes de Sinope, recuerdan a Hiparquía de Maronea, recuerdan a Crates, a Métrocles. Bueno, esos filósofos que hacia el siglo IV y siglo V a.C. confrontaban directamente con Platón, hoy pasan a integrar el 10º cajón de un rincón olvidado en una biblioteca. ¿Y eso por qué sucede? Si Diógenes confrontaba, insisto, directamente con Platón, si Alejandro Magno quería tenerlo como maestro a Diógenes, y no estamos hablando de un NN anónimo perdido, estamos hablando de alguien importante.
Diógenes de Sinope, por ejemplo, tenía relaciones sexuales clandestinas con Lais. ¿Saben quién es Lais? La prostituta griega más linda de la época. A Demóstenes lo ubican, ¿no? A un gran político, una especie de Alan García o de Correa, es decir, un político latinoamericano, imagínenselo, Alan García en Perú, Correa, acá tenemos a Alberto Fernández, un gran político, de esos charlatanes tremendos. Bueno, ¿qué hacemos? Lais le cobraba a Demóstenes. ¿Por qué? Porque le generaba rechazo, era un charlatán, no me interesa estar con este tipo. Sin embargo, Diógenes era la representación de la transgresión continua, el anticonvencionalismo, etc. Es decir, estamos hablando de un personaje importante, que cuando Alejandro Magno le ofrece, Diógenes, quiero que seas mi asesor, él, en una anécdota que seguramente conocen, le dice, correte que me tapas el sol, luego de que Alejandro Magno le ofrezca tierras, el equivalente a millones de dólares actuales, puestos, todo lo que se les ocurra, el tipo dice, no, lo único que quiero es que te corras porque me tapas el sol. Bueno, ¿dónde quedó el imaginario de los cínicos? Olvidado, ¿por qué? Porque la cultura represiva tiene como característica silenciar voces disidentes, como traté de explicárselos hace un tiempo. Cuando nosotros decidimos que se incorpore Cartulina Rosita a nuestra secta, a nuestro espacio, lo hacemos con la convicción política de darle un golpe en el medio de la trompa, en el medio de la cara a la academia. Y acá hay algo muy representativo que quizás hace una historia mía, personal. Mi libro del año 2012, les decía, lo prologó Zaffaroni. Lo conocen a Zaffaroni, ¿no? Gran teórico de Latinoamérica. ¿Saben quién presentó mi libro del año 2015? Cartulina Rosita. Y esto es importante que ustedes lo visualicen, porque el abolicionismo de la cultura represiva es eso, provocación, blasfemia, no respeto por nada, ni nadie que parezca poderoso. No solo que lo sea efectivamente, sino que parezca poderoso, como también enuncio en otro de los textos. Y ahí aparece otro elemento que quiero contarles del abolicionismo de la cultura represiva, que es la guerra de guerrillas espectral, un mecanismo esotérico, místico, fantasmagórico, por eso esta idea de la espectralidad, en la que en tanto abolicionistas nos dedicamos a recuperar discursos invisibilizados en el pasado. Y así vamos a recuperar a Dionisio, al lobo Fenris, a la gran diosa, a los cínicos y a un montón de personajes en diferentes momentos históricos para confrontar a la cultura represiva, porque somos conscientes de que solos no podemos. Nos gusta la organización, nos gusta generar vínculos todo el tiempo, nos definimos como organización, pero solos no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a los fantasmas silenciados. ¿Y quién lo hace? Una pulga, y esto está en el Manifiesto LTS, un libro que salió como anexo de mi primera publicación y que mañana va a salir por primera vez en forma autónoma. Espero que en algún momento lleguen ejemplares a Ecuador. Pero les digo, lo hace una pulga convoca a los fantasmas del pasado y te dice, ¿vamos a confrontar a Dios y a Platón? Sí, pero ¿podemos hacerlo nosotros? No. Necesitamos también a los grandes discursos silenciados para atacar a Dios, y lo vamos a necesitar a Dionisio, al placer, a la duda, a la voluptuosidad, al antisacrificio. Claro, tráelo, convocalo. Es importante que esté para atacar a Platón, obviamente a los cínicos, a los hedonistas, a los sofistas, a esos personajes tan maravillosos a los que la cultura oficial, a las que la historia oficial trata con desprecio, los sofistas, ¿no? De hecho, unos compañeros nuestros tienen un programa, el Club de los Sofistas, que también reivindica esta manera de entender la filosofía. La filosofía a partir de algo muy elemental, somos el principio y el fin de todas las cosas, dice Protágoras. La sensualidad, la recuperación del pensar desde el cuerpo, ¿no? Entonces, el abolicionismo de la cultura represiva tiene otra tarea, recuperar a los grandes olvidados de la historia. ¿Para qué? Para matar a Dios, para matar a Platón. El abolicionismo de la cultura represiva, perspectiva, desarrollada en la Argentina, insatisfecha, curiosidad infinita, ansia permanente por lo desconocido, búsqueda, ruptura epistemológica, guerra de guerrillas espectral. El abolicionismo de la cultura represiva necesariamente tiene que entenderse como un abolicionismo de Dios, esto es clave y creo que se deduce de todo lo que estoy diciendo, y también como un abolicionismo de Platón.
un abolicionismo de la academia. Somos abolicionistas de la academia. Y ustedes dirán, ¿por qué estás en la academia? ¿Por qué estás participando de esta actividad? Y bueno, mientras ninguno del otro lado me condicione y me diga lo que puedo o no puedo decir, yo voy a participar de cualquier espacio que tenga a mi disposición. Y con la UBA pasa lo mismo. El día que alguna autoridad de la UBA se meta en mi curso y diga, Maxi, tenés que decir esto, o tenés que bajar tu tono, o tenés que ser un poco más serio, o lo que quieran decirme, yo le voy a decir, váyanse bien lejos, sigo mi camino, agarro mis cosas y volvemos a generar otra cosa en un espacio distinto. Porque esto también sépanlo, nos gusta la confrontación, nos gusta la épica. Si nos echan de un lugar, nos potenciamos y eso transforma la perspectiva en algo tremendamente maravilloso. Una de las últimas cosas de las que quiero hablarle, el hedonismo lúdico. Se van a encontrar, si se meten en nuestra página, en nuestros textos, ¿qué es esto del hedonismo lúdico? El hedonismo lúdico es otra herramienta epistemológica. Hedonismo lúdico, suma de placer y juego. ¿Para qué? Placer y juego. ¿Para qué? Para contrarrestar precisamente ese escenario de profundo hastío en el que caemos necesariamente cuando nos ponemos a analizar la cultura represiva. ¿Qué va a pasar cuando o qué pasa cuando investigamos a Dios, cuando investigamos a Platón, cuando investigamos en definitiva las grandes instancias de la cultura represiva? Y nos sentimos frustrados, nos sentimos directamente estafados. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestra vida es una mentira, una farsa. Nacemos, respetamos a mamá, nos llevan al colegio, respetamos a la directora, queremos una buena nota, después llegamos a la secundaria, y a la universidad, si tenemos suerte, un trabajo, y siempre obedeciendo, después formamos nuestra propia familia y empieza todo el circuito, y de golpe tenés 50, 60 años, mirás hacia atrás y tu vida es más aburrida que la más aburrida de todas las películas iraníes del mundo. Entonces, hay tristeza, claro que hay tristeza. Hay angustia, y claro que hay angustia, aunque al presidente argentino no le guste que la gente se angustie, ¿no? Miren lo patético que son los políticos que encima nos tienen encerrados y nos dicen no se angustien, ni se enojan si la gente se angustia. Bueno, un paréntesis coyuntural que no viene al caso. Pero ¿hay angustia, hay tristeza? Sí, claro que la hay. Entonces, ¿cómo contrarrestamos todo eso? A partir del hedonismo lúdico. A partir del hedonismo lúdico. Hedonismo, placer, cuerpo, deseo. Yo en un texto me presento como talibán de Dionisio. Yo soy un fundamentalista de Dionisio. Creo en el placer, en la reivindicación del deseo. No me privo de eso. Creo en los excesos y creo que esta vida solamente es soportable por la existencia del placer. Si no existiera el placer, si no existiese el placer, esta vida ni siquiera merece ser vivida. Y el destino es el suicidio. Para evitar el suicidio aparece el placer, ni más ni menos, y lo digo con dureza para que se entienda el planteo. Y en paralelo el juego, lo lúdico, la desdramatización. ¿Qué es la desdramatización? Y estar divirtiéndome con ustedes. Y no porque me esté burlando de ustedes, sino divirtiéndome. Ahora la estoy pasando espectacular, estoy hablando con ustedes, desdramatizando un montón de cosas, desacralizando un montón de cosas. ¿Y qué pasó? De golpe no tengo ni corbata, ni traje, ni estoy sentado como la mayoría, que quizás ahora en el ámbito del Zoom no se visualiza, pero ustedes frecuentan los congresos y vieron todos los papanatas disfrazados, vestidos igual, y de golpe venís y proponés otra cosa. ¿Qué pasó? No pasa nada. Sepan que no pasa nada. Salgan de esa gran farsa, jueguen, desdramaticen, vuelvo a la frase, bajen de los altares a las momias. Esa es la apuesta abolicionista de la cultura represiva. Esa es la apuesta de la cultura represiva. Y una cosa más. Ese placer no solamente es escénico, sino es militante, es activista. Nuestra manera de entender el mundo es desde la destrucción de los mandatos que nos sostienen. ¿Escucharon, no? Nuestra manera de entender el mundo es desde la destrucción de los mandatos que nos sostienen. ¿Qué hacemos? Mientras destruimos, gozamos.
Nos gusta la destrucción, nos gusta la demolición. Disfrutamos viendo caer en 1000 pedazos las grandes estructuras que nos rigen. Nos encanta decir que a la madre hay que matarla mientras es joven y que se escandalicen del otro lado y que digan, no, Maxi, ¿qué estás diciendo? Etcétera, etcétera. Nos encanta. Y no digo que esté sucediendo ahora, porque quizás ustedes son muy críticos y ya están un paso adelante, pero nos encanta, como dice Antonina Artaud, atacar a la conciencia pública. Y cierro con una frase que es muy representativa de la perspectiva y en particular de mi lugar, de mi posición en la perspectiva de mi obra, que es la siguiente: demolé y gozá con el olor de los escombros. El polvillo de una estatua asesinada es cocaína en la nariz de los que odian. Y esto es muy importante, y no se queden con la anécdota de la cocaína. La cocaína en este caso es una representación del placer, del exceso, de la fascinación. No se queden con esa metáfora, sino visualicen todo lo demás. Demolé y gozá. Poné en jaque todas las estructuras, incluso las que te sostienen a vos mismo. Ponelas en jaque, y a partir de ahí empezá a desandar el camino del abolicionismo de la cultura represiva. Y ver una estatua hecha pedazos, metafórica o realmente, es uno de los grandes triunfos del abolicionismo de la cultura represiva. En definitiva, y para abrir a preguntas y a interacciones y no irme por las ramas porque tengo ganas de hablar muchísimo, pero también tengo ganas de interactuar con ustedes. El abolicionismo de la cultura represiva es una invitación a destruir las grandes estructuras que sostienen esta gran farsa que se llama vida, pero sin sacrificarnos, sin ser mártires, sino disfrutando con intensidad de ese lugar que asumimos. Lo asumimos. Nos encanta molestar a los que están tranquilos, regodeándose en su mierda represiva. Nos encanta confrontar con la autoridad. Nos encanta que de golpe se pregunten cómo hacen. ¿Quién lo financia? Nadie lo financia. No recibimos financiación de ninguna institución oficial. Nunca. Autogestionamos nuestros libros. Si no tenemos la posibilidad de dar clases en la facultad, hemos dado charlas en bares, en la calle, hemos cortado avenidas, hemos ido a colegios secundarios, colegios primarios, hemos ido incluso a grandes programas de televisión en horarios de prime time. ¿Y saben lo que hice? Cuando estuve en la televisión, la primera vez, llevé una Biblia y dije, esta es la responsable de todo lo represivo que nos sucede. Que obviamente pasaron cosas, pero ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se hubieran sentado a participar del espectáculo del que nos habla Guy Debord? ¿Aplaudir a las estrellas televisivas de su país? ¿A mendigar un espacio más? No. Cada lugar en el que tengamos la posibilidad de intervenir, en el que intervengamos, cada espacio debe ser teñido por esta vorágine que se llama abolicionismo de la cultura represiva y que ahora en muy pocos minutos traté de presentarles. Muchísimas gracias por el espacio y hablamos hasta la hora que ustedes quieran. No tengo ningún problema. Muchas gracias, estimado Maximiliano. Una ponencia bastante interesante. Seguro tenemos muchas preguntas de parte de nuestros participantes. Queremos en este momento que puedan habilitar sus micrófonos para que puedan iniciar sus preguntas. Una voz en off les dará el nombre de las personas que pueden empezar con sus preguntas. Tenemos ya una pregunta. Díganos, estimado. ¿Aló? Buenas noches. Sí, díganos. Buenas noches, díganos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Maxi, ¿cómo está? Buenas noches. Primero que nada, felicitarte por tu brillante exposición. Estoy parcialmente de acuerdo. La pregunta
quiero ser muy preciso con la pregunta. ¿Cómo poder llegar a un punto medio cuando desde las escuelas nos enseñan a comportarnos siguiendo esa línea que tú dices? Tenemos que el niño no puede llorar, la niña tiene que jugar con sus muñecas, va creciendo, el que tiene que proveer en el hogar es el hombre, la mujer tiene que dedicarse a la casa. Ya, esa línea recta después se viene a acrecentar mucho más en el campo laboral. Tenemos que vestir de una determinada manera, tenemos que hablar de una determinada manera, socialmente las mujeres tienen que casarse, tenemos que seguir a la tendencia religiosa predominante, y gracias a eso tú puedes construir una cierta logro de felicidad. Ok. La pregunta, Maxi, viene, ¿cómo poder ponderar sin sacrificar precisamente nuestras ambiciones idealistas de no querer adaptarnos a un mundo que no han querido adaptar desde siempre? Como tú dices, esto no es de ahora, esto toda la vida no han tratado de manipular para seguirnos en una sola tendencia, en un pensamiento único. Entonces, la pregunta, Maxi, es cómo poder ponderar, cómo poder satisfacer precisamente la voluntad de aquellos, la voluntad de los oligarcas, la voluntad de los políticos, la voluntad de mis empleadores, porque si no visto como ellos quieren, no me van a contratar. Porque si yo hablo precisamente de una manera anárquica, me van a despedir de mi trabajo. Entonces, ¿cómo poder no romper esa delgada línea de no comprometer el statu quo, pero sin menoscabar mi tendencia evolucionista, sin menoscabar lo que realmente quiero de mi vida como ser humano, no como el ser humano que ellos quieren que yo sea? ¿Cómo poder conciliar esa delgada línea, Maxi? En un mundo tan elitista, en un mundo tan opresor, en un mundo tan materialista como lo que tenemos ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, es muy difícil responder y aportar una fórmula, ¿no? Porque en definitiva ahí van a entrar las experiencias de cada uno, los momentos, los contextos y lo que nos rodea en definitiva, ¿no? A veces tener una familia, tener exigencias económicas, exacto, o tener presiones de todo tipo, te puede llevar a ser un poco más moderado. Y yo en lo personal no te voy a juzgar por eso, no te voy a tratar de tibio, o quizás sí, pero no en términos absolutos y descalificantes, porque comprendo el contexto y comprendo las dificultades. Pero yo lo que sí te puedo hablar es de mi experiencia. Y mi experiencia, brevemente, ¿no? Porque sería contar varias cosas, es la siguiente. Yo me recibo de abogado en el año 2007, con algunos elementos críticos a mi disposición, me había acercado al abolicionismo penal, etc. De inmediato, en el año 2008, me voy a Barcelona, muy ilusionado, a conocer a los que serían mis ídolos de la academia, Massimo Pavarini, Vergali, etc. Cuando los conozco, tomo muchas cosas y otras no tanto, es decir, me empiezo a desilusionar. Y llego a la Argentina 2 años después, en realidad 1 año después, y empiezo a tratar de forjar algo parecido a un desarrollo académico, pero sin caer en las redes de la academia. Y ahí hay una primera experiencia, se llama Nuevo Abolicionismo Penal, que dura poquísimos meses, y luego en el año 2012 lanzamos el LTF, que dura hasta hoy. En el interín, yo también tenía que comer, tenía que vivir, tenía que sobrevivir, mejor dicho. En consecuencia, mientras desarrollo un montón de elementos, trabajo para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso lo hago durante 5 años, desde el año 2010 hasta el año 2015. Traté de hacer lo que pude y logré algunas cosas. Se filtraron algunos proyectos de ley, participé de algunas cuestiones interesantes, pero en un momento
toda esta voluptuosidad de la que te hablé en la ponencia se colocó en la balanza de mis inquietudes personales y tomé decisiones. ¿Sacrifiqué dinero? Sí. Durante mucho tiempo me costó terriblemente acomodarme, porque supongo que pasará lo mismo en Ecuador. Los sueldos docentes son completamente insatisfactorios para vivir de una manera medianamente tranquila. No podés trabajar solamente docente, sino que tenés que rebuscártela de una u otra forma. Estamos hablando de docente universitario, ¿no? Como es mi caso, que en su momento era abogado. Bueno, ¿qué hice yo? Ponderé y me conecté con el deseo. Por eso esto último que te decía, el deseo, el placer y mi conciencia de muerte. Y me pregunté, ¿quiero seguir atado de pies y manos, tratando de cada tanto meter alguna idea interesante en el Estado? ¿O quiero sentir lo que significa esta vida que hoy orgullosamente llevo, de levantarme pensando en esto y acostarme pensando en esto y generar proyectos en forma autogestiva y permanente? Y de inmediato, me ganó el costado épico, por decirlo, que vos llamaste idealista. Yo no lo llamaría idealista, pero sí épico. Esta idea de querer cambiar las cosas y querer plantarme en sociedad con mis convicciones. ¿Costó? Sí. ¿Tuve que en algún momento hacer algún ajuste económico? Sí. Pero yo elegí ese camino. Elegí renunciar a una carrera prometedora. A mí me decían, cuando yo era alumno, vos sos la joven promesa de la criminología, vos sos esto, vos sos... Bueno, en un momento los confronté y pasé a ser la oveja negra. Y me soltaron la mano. Y de hecho estoy enemistado con muchas personas del ámbito jurídico criminológico argentino. ¿Me arrepiento de eso? Te puedo asegurar que no. Bajo ningún concepto me arrepiento de eso. De hecho, es lo que, si un día charlamos personalmente, te contaré historias, anécdotas, son mi carta de presentación frente a la vida, son mi orgullo. Mi orgullo son mis decisiones. Entonces, lo que te puedo responder es, mirá, hay un momento en la vida de las personas en el que la muerte no es simplemente una categoría abstracta, sino es una motivación muy concreta. Y te dice, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés vivir? ¿Querés vivir permaneciendo y transcurriendo, como dice una canción acá en Argentina? Transcurrir, permanecer y transcurrir. ¿Querés subirte a la cadena de montaje taylorista y ser una ficha más en el engranaje de vaya a saber qué gran estructura? ¿O querés tener la posibilidad de ser otra cosa y de reivindicarte creador y no solo creación? Bueno, yo tomé decisiones. Renuncié al Poder Ejecutivo, renuncié al Poder Legislativo. Hoy por hoy sostengo los cursos y solamente porque todavía me siguen dejando decir estas cosas. El día que no lo hagan, renunciaré y vos me dirás, ¿de qué vas a vivir? Y mira, habrá que rebuscársela. Vendemos nuestros libros en forma autogestiva. Yo cada vez que agarro mi bicicleta y hago delivery de mis libros, yo me siento profundamente orgulloso y no me avergüenza para nada. Al contrario, me gusta no depender de las grandes editoriales, me gusta, e incluso conociendo lo que significa la maestría, la pompa de la academia, o ser un asesor de no sé quién y de golpe estar en la élite del poder. No me seduce para nada. Entonces aposté. Y te puedo asegurar que hoy, con algunas dificultades, tampoco vivo una vida de mártir. Me las rebusqué con diferentes actividades y eso creo que es muy importante transmitirlo. Romper con la academia, romper con lo que vos llamabas el statu quo, no es una condena a la muerte civil. Se pueden hacer muchas cosas desde este lugar. Se pueden hacer muchas cosas. Y es maravilloso a veces cruzarte en los caminos con personas que sí decidieron seguir por la senda del bien y estar a solas, mirarse a los ojos
y empezar a decirse cosas. Y te cuento lo último, porque si no me voy por las ramas, porque es una pregunta muy interesante la que hiciste. Una vez, yendo a dar charlas, no teníamos dinero para ir de un lugar a otro. En este caso estaba solo. Entonces, ¿qué hago? Hago dedo, autostop. No sé cómo se dirá en Ecuador, supongo que se dice igual que acá. ¿Sabés quién fue la persona que me paró en mitad de la ruta? Un compañero mío de las épocas académicas, que a diferencia mía, que rompí con todo, siguió, y hoy creo que es fiscal o algo parecido. Era maravilloso, y te lo puedo asegurar. Visualizar una paradoja. Yo estaba con mi valijita haciendo dedo en la calle, y él iba con su auto 0 kilómetros. Y yo visualizaba en sus ojos que él deseaba mi libertad, que él deseaba mi apuesta. Y yo te puedo asegurar, y esto te lo digo con total honestidad, que nunca deseé ese auto 0 kilómetros. Dicho en términos más sencillos, más claros, y es completamente excitante tomar riesgos, apostar, y sobre todo si se trata de defender convicciones. Yo no te puedo decir lo que tenés que hacer vos, ni puedo decir lo que tienen que hacer las personas que estén del otro lado. Yo puedo decirte que cuando rompí, fui más feliz. Cuando rompí, se me abrió la biblioteca, se me abrió la cabeza, se me abrió la sensibilidad y conocí gente más interesante. El microclima académico es un obstáculo. Participar siempre de los mismos congresos, siempre de las mismas actividades es un obstáculo. Yo hoy me siento y puedo hablar con un pintor, con un dibujante. He hecho cosas con bailarinas, con actrices. ¿Por qué? Porque hay matices y hay multiplicidades. Yo escribo ensayos, escribo textos que posiblemente encuadran en lo que conocemos como eruditos, con mucho dato, con mucha información, pero también escribo poesía de ruptura y también me presento en un escenario con un grupo que se llama Los Cerdo Poetas, precisamente porque somos poetas impuros. A ver, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Que romper también es fascinante. Y a pesar de que quizás alguna dificultad económica pueda llegar a tener porque se te cierran algunas puertas, te puedo asegurar que mientras se te cierran algunas puertas, se te abren 20 más. Esa es mi experiencia y solo mi experiencia. Lo aclaro porque no me interesa transmitir verdades reveladas ni nada que se le parezca. Sí, perdón, que me extendí. No, tranquilo. Bueno, te saluda Andrés Zuleta, director de Grupo Argumentos. Gracias por estar con nosotros, Maxi. No es que no es la despedida, no te preocupes. No sé si alguna otra persona que nos acompaña desde el Zoom tenga alguna otra pregunta. La verdad, tu tema da para muchísimas preguntas y nos podríamos quedar aquí toda la noche. Yo quisiera ver si es que alguien más tiene alguna pregunta. Sí, hola. Sí, un segundito, Anthony, ya te habilito para que le hagas la pregunta a Maxi. Solo recuerden, hagamos algo y con el respeto debido para Maxi, tratemos de hacer una pregunta y una respuesta concreta, Maxi, porque tengo otras preguntas que nos están haciendo desde el chat de Facebook y desde el chat aquí. Entonces, no es que te quiera limitar, pero vamos a dar paso a más personas que quieran participar, ¿ya? Anthony, por favor, haz tu pregunta. Voy a ser breve. Sí, hola, muy buenas noches, Maxi, excelente exposición. Anthony te saluda. Quiero saber tu punto de vista en sí, a qué nos conlleva el evolucionismo y en qué aspecto nada más de las vidas nos puede afectar el evolucionismo. ¿Esa es la pregunta, Anthony? Sí, esa es la pregunta, Maxi. Quiero saber su punto de vista. Y el abolicionismo, podríamos decir que es una perspectiva holística, es decir, abarca todas las dimensiones de nuestra existencia. Es romper en forma cotidiana, es romper en nuestra relación con las instituciones y es visualizar, también relacionando esta respuesta con la anterior, que las rupturas no son fórmulas mágicas, sino como planteamos una vez en un documental que hicimos en el año 2012, toda transformación, y esto escúchalo,
toda transformación se transforma incluso a sí misma transformando. Es decir, ¿nos afecta la vida? Claro que sí. ¿Cómo no te va a afectar la vida? Darte cuenta que has vivido una gran farsa. Todas las dimensiones a nuestra disposición. Y después depende de vos, Anthony, cuán lejos quieras llegar. Es decir, yo hoy por hoy tengo cosas que resolver, ¿eh? Yo no es que me presento como el gran abolicionista que he roto definitivamente con la cultura represiva, no. La cultura represiva está combatiendo conmigo a cada rato, en cada situación, y hay que estar alertas. Por esto la idea de la destrucción, el elogio del escombro, asociado al gerundio, al vértigo permanente. No es una cuestión sencilla ni que se resuelve de un día para el otro o que se resuelve, por decirlo metafóricamente, con una especie de batalla final, ¿no? Esto es algo cotidiano que tiene múltiples repercusiones, pero que también depende de vos cuán lejos quieras llegar con el planteo. Excelente, Maxi. ¿Alguna otra persona que quiera desde el foro que está en Zoom averiguarle o preguntarle o cuestionarse algo con Maxi? Hola, Adelante, Miguel. muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Escalante Alcíbar, soy abogado de la Universidad Católica egresado. La consulta es la siguiente. Ir contra la cultura represiva, ¿no sería también crear mil mundos y volvernos anárquicos todos, perder un orden absoluto y caer en la nada, partiendo desde el punto de vista de que nacimos con un orden establecido, y esa es la cultura represiva? Pero ¿hasta dónde es el límite? O sea, ¿hasta dónde debo cambiarlo todo? ¿Hasta dónde debo olvidarlo todo? ¿Hasta dónde debo decir, me cago en Dios, que es una frase típica española, pero si la vemos literalmente, a nosotros que somos latinos, pues es una aberración, es un insulto? Pero ¿cuál es el límite de todo esto? ¿Hasta dónde debo querer cambiar el mundo? Porque si yo digo que algo es lógico desde lo que estudié, pero si para mí ya no lo es, porque a mí no me da la gana, vamos a vivir en miles mundos y todos seremos un mundo. Entonces no habrá una real interacción entre los seres humanos homogénica. Entonces concluyo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde debo querer cambiar? ¿Hasta dónde debo querer llegar para que haya una sociedad armónica en donde todos nos aceptemos? Concluí. Gracias. Bueno, para que suceda eso, para que suceda esto de la aceptación, es fundamental, y de eso se trata el planteo, visualizar que el gran obstáculo para que todo eso que parece tan interesante que estás enunciando, para que todo eso se materialice, es Dios. Dios no quiere aceptación, Dios quiere amor entre prójimos. ¿Qué quiere decir amar al prójimo? Amar al próximo, al parecido. Y ahí radica el conflicto, y ahí radica nuestro deseo militante, vehemente de matar a Dios. Y ahí radica también nuestro espíritu blasfemo, por decirlo de alguna manera. Yo sé que puede resultar ofensivo o hiriente para algunas personas que creen con buenas intenciones, pero a ver, quizás no dio para desarrollarlo porque tenemos un tiempo acotado, pero ¿quieren que leamos versículos bíblicos? Versículos bíblicos en los que se habla de violaciones a mujeres, se habla de rapar al extranjero, se habla de rituales de purificación, la homofobia, la misoginia, el racismo y todas esas cosas que son atrocidades contemporáneas que se desprenden de este libro, son cuestiones que no merecen ni el más mínimo respeto. Eso desde el vamos. Y además hay que pensar por qué el hecho de que yo venga a decirles tenemos que romper con Dios y con Platón nos conduce a la nada. Eso es una trampa. Es una trampa discursiva, no es que del otro lado está la nada. Eso es lo que nos quieren hacer creer. ¿Por qué? Porque ellos se creen el todo. Esto es cuando a mí me dicen, che, pero vos, Maxi, rompiste con todo. No, yo no rompí con todo. No, pero rompiste con tu familia, rompiste con la academia, rompiste con el trabajo. ¿Eso es romper con todo? ¿Eso es el todo? No, eso son normas impuestas. Y hay un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor. Y después, obviamente, hay que pensar la terminología que usamos. ¿Por qué creemos que
lo caótico es negativo o lo anárquico es negativo. Por ejemplo, los anarquistas asociados al caos deben ser de los grupos políticos más organizados de la historia universal. No existe mayor organización que aquella que se reproduce en instancias anarquistas. Entonces, ¿por qué esta asociación entre lo anárquico y lo caótico? Y finalmente, porque me pidieron que sea acotado, aunque claramente te pido disculpas porque esto amerita un desarrollo muchísimo mayor y lo podemos tener en cualquier circunstancia. Y me gustaría seguir debatiéndolo. A ver, ¿cuál es el límite? ¿Por qué pensar la transformación desde un límite a priorístico? Yo no quiero límite. Yo quiero llegar hasta donde me llegue el cuerpo. Hasta donde pueda un cuerpo. Hasta donde pueda mi cuerpo. Quiero transformar, destruir ¿qué? Mandatos. A ver si quizás lo entiendas desde este lugar. Hay otra frase de Cartulina Rosita también, que hoy la cité un montón, se va a poner contenta, que dice lo siguiente: a mi madre la quiero por buena y no por madre. ¿Se entiende? Es decir, yo no te estoy diciendo que nunca más vayas a visitar a tu mamá. Yo te estoy diciendo algo muy sencillo. Si tu mamá fue buena con vos, anda a visitarla. Pero si fue una basura, pero si te maltrató, pero si te ninguneó, pero si realmente nunca te apoyó cuando la necesitabas, no te sientas obligado por el rótulo. Ese es el planteo abolicionista de la cultura represiva. Cuando yo digo hay que matar a la madre mientras es joven, que en realidad es una frase en la que parafraseo a Eluard y a Pérez, dos poetas surrealistas que dicen hay que pegarla a la madre mientras es joven. A mí me gusta ir un poco más allá y decir hay que matarla mientras es joven. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que vayas y le pegues un tiro? No. No seamos literales. Lo que te estoy diciendo es romper el mandato, romper el rótulo, vinculate con ella desde otro lugar. No dejes que ella te diga, porque sos mi hijo me tenés que respetar. No. Te tengo que respetar si vos te ganás mi respeto. Como yo me tengo que ganar el tuyo. Nos respetamos si nos tratamos bien, no por un rótulo. Y así un montón de cuestiones, ¿no? Y es muy interesante, y para nada es la nada, valga el juego de palabras, no es un camino nihilista el del abolicionismo, visualizar la existencia por fuera de los rótulos. Y digo esto y simplemente otra vez te pido disculpas porque amerita un desarrollo que a mí, en lo personal, me gustaría especialmente tener. Una cosa es la nada y otra cosa es el infinito. ¿Sí? La nada, en tanto negación del todo, viene a representar una lógica binaria. El todo sería la cultura represiva, esta idea de la totalidad, del omnipresente, omnisciente, omnipotente. La nada sería la antítesis del todo. Es decir, desde el todo y la nada se genera una binariedad. El infinito y sobre todo, esto que Lautréamont llama las ansias de infinito, rompen con esa binariedad y te plantean algo maravilloso, que es vamos a desandar un camino que ni sabemos dónde empezó, ni sabemos dónde terminó, y ni sabemos dónde va a transitar en las fases que podríamos llamar intermedias. Eso a vos te puede resultar exasperante, peligroso o algo digno de ser repudiado. A mí, y no digo que sea así, estoy ejemplificando, a mí me parece algo sumamente excitante, transitar la existencia desde las multiplicidades y el movimiento constante, desde las ansias de infinito, la metamorfosis, la fuga y la deriva. Ok, muchas gracias. Yo antes de concluir en 2 palabras, pues sí, considero ser parte de esta cultura represiva y lejos de resistirme, pues me deja es bastante intrigado. Por ejemplo, yo soy ciego y me han dicho, como ciego, hasta aquí puedes llegar. Tal vez esto no lo puedas ejercer. Entonces vivimos en eso. Pero no hago resistencia a lo que he escuchado hoy. Más vale me he quedado, se puede decir en mi país, como loco. O sea, de qué se habla, pero me atrae, me enamora. Quedo muy agradecido. Muy buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a vos por tus palabras.
Y vos diste otro punto clave, ¿no? Las dificultades físicas y el estereotipo. Porque sos ciego, vos lo dijiste, podés hasta determinado lugar. No, eso es una trampa. Eso es otra trampa. Y hay que prescindir de esas trampas. Y hay que prescindir de esos corsé que nos pone la cultura represiva. Ni por ciego, ni por lisiado, ni por antiacadémico, ni por lo que se les ocurra. A mí todo el tiempo me dicen cosas como las que te dicen a vos desde otro lugar. A mí me dicen, por ejemplo, Maxi, si vos tenías una carrera académica tan buena, si fuiste diploma de honor en la UBA y máster en Barcelona, con todo el prestigio que eso tiene, ¿qué haces ahora escribiendo poesía y presentándote con los cerdos poetas en bares en los barrios de Buenos Aires? Y lo que les digo es, estoy haciendo, o mejor dicho, estoy escribiendo mi propia leyenda. Y eso es algo que vos seguramente me vas a entender cuando de golpe alguien te dice, sos ciego, no podés, y vos podés, ¿cómo se te infla el pecho? ¿Cómo empieza a vibrarte la sangre? La sangre corre, la sangre convulsiona, la sangre enfervoriza. Bueno, de eso también se trata el abolicionismo de la cultura represiva. No resignarse, no someterse, no renunciar a la potencialidad. Te falta un sentido y tenés 4 más. Y un infinito aguardando por vos. Y eso es algo que, por más que te digan lo que te digan, nadie te lo va a quitar. Ok, muchas gracias. Maximiliano y estimados amigos, les agradecemos muchísimo por su compañía el día de hoy. Les invitamos para que puedan seguir acompañándonos el día de mañana en nuestra tercera jornada de este seminario de criminología. Mañana tendremos al PhD Diego Salamea, quien nos ayudará con el tema Más allá del abolicionismo y el minimalismo penal. Nos encontramos a las 7 de la noche, igual que todos estos días, y queremos agradecer en especial a Maximiliano por su exposición y acotar que es muy importante que tengamos la valentía para romper esquemas y estereotipos y que también contemos con la sabiduría para hacerlo en beneficio de los demás y para cumplir con nuestras metas. Que tengan muy buena noche y que descansen. Gracias, Max. Excelente. No, gracias a ustedes por el espacio, por permitir el desarrollo y muchas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas por Zoom y a todas las personas que sé que están siguiendo este intercambio a través del Facebook y todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Max. Gracias, Max. Igual, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, recordemos que el día de mañana nos conectamos a través de Zoom con el mismo ID que les enviamos el día lunes, y a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook, no se olviden darle like a nuestra página y seguirnos. Nos vemos el día de mañana.